Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero debía venir Elías? Él respondió, sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas, pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en este tiempo de Adviento y hoy justamente estamos celebrando, ¿verdad?, esta fiesta tan linda de Santa Lucía, esta memoria obligatoria. Pero lo lindo es mirar, queridos amigos, desde esta lectura lo que va sucediendo. Las propuestas del Evangelio, las propuestas de esta acción de Dios en nuestra vida y en nuestra historia, o peñan de Yara, hoy quetajina, peñan de Conasome, hoy quetajina, peñan de Apitebe, o Yapota ñan diepe, Guata, ñande, ñaicoteme galle, porque ñan de Yara, o Guata ñan die, ñamañá, yajesha, baeisha, boyapo, peñan de Yara. Y aquí entonces, en ese caminar, le preguntamos y le dicen, ¿por qué dicen los escribas que primero debía venir Elías? Esta es una gran profecía que tenemos del profeta Malaquías. Malaquías, justamente el enviado, el malaj, el ángel, ¿verdad?, que viene por delante. Pero upealañan de Yara, bueno, Elías ya uma. Pero viene lo esencial y es lo que nosotros tenemos que estar atentos. Porque etañan de Yahweh con manifestaciones, vaya pa peñan de Yara, oye esa cañan de, oye mombe uñan de, ñandere sape a mi hanguay, hañan de da yaye esa cuay. A eso vea. Ñande, naña mañana anda ya esa ina peñan de Yara, ñandere no ilaya. Elías ya vino, Elías ya está en medio de nosotros. El problema es que este orden que se tiene que poner, y para eso viene Elías, para mostrarnos, para movernos, preparar el camino de ese orden que tiene que existir en medio de nosotros, opeando y coina. Ya ha venido y ustedes no lo han reconocido, sino que ustedes hicieron lo que quisieron. Ya guatapona hanguaisa, pero ñañen botaba, y por eso dice, no lo han reconocido. Ya estuvo aquí en medio de nosotros. Primero dicen por qué tiene que venir. Así además la Elías o Umahagüe. Y termina, queridos amigos, justamente diciendo, los discípulos comprendieron entonces. Esta es la presentación y esta es la forma como el Señor nos dice que Elías ya estuvo en medio de nosotros. Entonces comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Juan el Bautista pues es el que viene y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primer elemento fundamental, la lleva. Ya llegue sape a mi janguaña, mañana mi janguá, lleva a pear la Elíasina, porque viene a preparar el camino del Señor. Tomando Isaías, ciertamente, San Marcos cuando comienza su evangelio. Inicio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero después ya te dice esa voz que grita en el desierto y se refiere a esa voz de alguien que anuncia, de alguien que proclama. San Juan la misma cosa utiliza en el capítulo 1, versículo 35 en adelante, cuando está con sus discípulos bautizando. Ahí está, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y muchos de ellos sí lo reconocen y muchos entienden. Pero no, dice yo que fuera con Anga, ya imaginan tiempo de Adviento, advenir, lo que está por venir. Peñan de Yara upotaitema o hipotaitema, peñan de Abuitepe. El precursor, él sí que ya está en medio de nosotros, él ya ha venido. Y yo que bueno, a hoy me aprende a Abuitepe. A depender no más aprende a todo, imagina. Pelle esa cuajangua, pelle esa peajangua, pelle a peala ñande Yara, oye urea jina ñande.
Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia. Vamos a pedir que nos acompañe, que nos dé la fuerza necesaria para hacer un camino verdadero de salvación, hacer un camino verdadero de cambio. Que así sea. Que así sea.